Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a Ana Estevez y a mí en esta pre-presentación del cómic de la tabla periódica. Pre-presentación porque todavía no tenemos los ejemplares, pero no hemos querido desaprovechar una ocasión como esta para hablaros del cómic de la tabla periódica. A mi lado tengo a Ana Estevez. Ana es profesora de Química Orgánica en la Universidad de La Laguna y bueno, ha accedido a acompañarnos hoy para hablarnos sobre todo de la tabla periódica, para ponernos en antecedentes qué es esto de la tabla periódica, por qué es tan importante y qué sentido tiene haberle dedicado un cómic entero. Así que os dejo con Ana primero y luego yo hablaré un poquito del cómic. Muchas gracias, Raquel. Bueno, entonces, esta presentación va a constar de dos partes. Una primera parte la voy a impartir yo y me voy a centrar sobre todo en darles a entender por qué es importante la tabla periódica desde un punto de vista químico-divulgativo. Y después actuará Raquel, donde hablará del cómic desde un punto de vista artístico. Entonces, ¿por qué es importante la tabla periódica? Pues para esto lo primero que tenemos que ser conscientes es que prácticamente la química está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Desde que nos levantamos y nos tomamos una taza de café, ahí tenemos cafeína, que es una molécula química. Nos movemos en coche o cogemos un avión o cogemos un autobús, eso se va a funcionar. ¿Por qué? Porque utilizamos pues gasolina, gasol y eso son todo moléculas químicas. Nos bañamos, nos duele la cabeza, pues nos tomamos una aspirina y eso son todo moléculas. La composición entonces de estas sustancias y materiales está basada en lo que he estado repitiendo en moléculas. Y las moléculas simplemente están formadas por la combinación de diferentes átomos de elementos químicos en distintas proporciones. Por tanto, cuando nosotros hablamos de elementos químicos, lo que nos estamos refiriendo es a un cierto tipo de átomo que se distingue de los demás en su naturaleza y en sus propiedades químicas fundamentales. Y es esta tabla periódica donde se representa de una manera ordenada todos los elementos químicos conocidos, expresados con sus símbolos químicos. El inicio de la tabla periódica se debe a este químico ruso, Mendeleev, que culminó la primera tabla que se conoce en 1869. Mendeleev lo que hizo fue ordenar todos los elementos que hasta entonces se conocían de una determinada manera y de tal forma que todos los que estaban en una misma columna pues tenían propiedades químicas parecidas. Y además tuvo la genialidad de, en estas primeras tablas, ven por aquí que hay algunos huecos, pues estos huecos se dejaban porque él decía que tenían que descubrirse elementos y que esos elementos se tenían que colocar justamente en estos huecos de la tabla periódica. En una tabla periódica, pues todos los elementos químicos van a ir en una casilla donde además del nombre completo del elemento, pues se les va a ver se le va a asignar el correspondiente símbolo químico, que es el nombre completo simplificado y se utiliza como mucho una letra o dos letras. Además, vamos a ver en estas casillas dos números. Uno que se corresponde con lo que veremos más adelante del número atómico y otro es la masa atómica. Con respecto a los nombres de los elementos, ¿qué nombres se daban a los elementos? Pues, los nombres, algunos se dieron en base al lugar en el que fueron descubiertos o fueron creados. Algunos ejemplos significativos pues lo son el galio, el francio, por haberse descubierto en Francia, germanio en Alemania,
europeo en Europa, California en California, etc. Algunos otros pues tienen el nombre de algunos científicos importantes y relevantes, como quién, pues por ejemplo el Curio, pues ese nombre se debe a Madame Curie. Einsteinio obviamente se debe a Albert Einstein. Nobelio, pues a Alfred Nobel, que fue el que descubrió la dinamita. Otros elementos pues llevan el nombre del mineral de donde se extrajeron. Por ejemplo, el wolframio se extrajo de la wolframita. Algunos llevan nombres asociados a algún concepto mitológico. Por ejemplo, el helio. Pues el helio se llama así, dado que se descubrió en la radiación del Sol, y helio viene del Helios, que es el rey del Sol en la mitología griega, por ejemplo. Titanio, pues debido a en honor a los titanes. Y también se le han puesto nombres en base a algunas de sus propiedades, como por ejemplo la plata. El símbolo químico de la plata es Ag. Este símbolo químico, ¿de dónde deriva? Este símbolo químico deriva del latín argentu, que significa brillante. Brillante es una propiedad. Rubidio es otro de los elementos. Rubidio se llama así porque, debido al color rojo intenso, es que presenta este compuesto cuando se le acerca una llama. Bueno, y las dos cosas que nos quedaban, que era el número atómico y la masa atómica es obvia, es debido a la masa del átomo, y el número atómico, pues para ello nos tenemos que ir al concepto de átomo, que se remonta pues a la Grecia, a la escuela de atomista, por ejemplo, de Demócrito, como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo. Bueno, un átomo está formado por unos determinados tipos de partículas. En concreto, son tres: protones, partículas cargadas positivamente, neutrones, que no tienen ninguna carga, y electrones. Los protones y neutrones se localizan en el centro, en el núcleo de los átomos, mientras que los electrones se localizan en el exterior. Estos electrones ocupan una serie de capas o de órbitas. ¿Qué es el número atómico? Simplemente el número atómico es el número de protones de cada átomo. Y algo que es importante es que todos los átomos son eléctricamente neutros, significa que el número de electrones va a ser igual al número de protones, y todas las propiedades de los diferentes elementos químicos se van a basar justamente en los electrones, pero no en los electrones de cualquier capa, sino simplemente los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. ¿Cómo se estructura la tabla periódica? Pues la tabla periódica se colocan todos los elementos en función del número atómico, recuerden, número de protones, y en orden creciente. Algo que nos debería de llamar la atención es los distintos colores. Los distintos colores no son caprichos, sino cada color significa que ese conjunto de elementos químicos tienen las mismas propiedades. Entonces, la tabla periódica se organiza en tres grandes categorías, que son metales, prácticamente ocupa de aquí a aquí, serían toda esta parte; no metales serían estos de por aquí, y los intermedios, que se llaman metaloides. Y se organizan en columnas, que son las que yo les he dicho que tienen colores, y algunas de ellas pues tienen nombre. Pues, por ejemplo, los más conocidos serían los alcalino térreos, por ejemplo, los gases nobles, etc. Y lo más importante con respecto, y de una manera absolutamente simplista, es con lo que yo antes les dije, que si nosotros, por ejemplo, queremos comparar el sodio, que tiene un número atómico 11, y el cesio, que tiene 55, esa diferencia hace, por ejemplo, en tamaño y en número de partículas. Pues los dos prácticamente químicamente se comportan igual. ¿Y por qué se comportan igual? Porque si nos fijamos en la última capa de valencia, el sodio tiene un solo electrón y el cesio también va a tener un solo electrón. ¿De toda esta tabla periódica hay algunos elementos descubiertos por españoles? Pues sí. Y concretamente, 3 de ellos por ahora han sido descubiertos por españoles.
Uno de ellos es el platino, que fue descubierto por Antonio de Ulloa y de la Torre. ¿Dónde lo descubrió? En Ecuador. ¿Y en qué año? Pues hace muchísimo, en 1735. El platino, pues ya sabemos todos, su uso en joyería, pero además pues, se utiliza muchísimo como catalizador junto con otros elementos como el paladio y el rodio. El vanadio pues, fue otro de los elementos que lo descubrió el naturista y químico Andrés Manuel del Río en México. También se utiliza, tiene muchas utilidades. Aquí, por ejemplo, incluso se utiliza en medicina. También, sobre todo, para aumentar la resistencia del acero. Y también es muy eficiente para fabricar baterías de almacenaje, como almacenaje de energía. Y el último elemento que fue descubierto por españoles, estos fueron descubiertos por dos hermanos, Fausto y Juan José, y este sí que ha sido el único elemento que ha sido descubierto en España. En concreto, fue descubierto en la localidad guipuzcoana de Vergara y fue aislado de la wolframita. ¿Y dónde se suele encontrar? Pues simplemente como algo cercano a nosotros, en la punta de los bolígrafos, y algo que a lo mejor nos llama la atención, bueno, que ya está, lo hemos visto muchas veces, es en las bombillas, ¿no? En los filamentos de las bombillas. Algo que debemos de tener en cuenta es que la tabla periódica es un documento vivo. ¿Qué significa que es un documento vivo? Pues un documento es que la tabla de Mendeleev nada tiene que ver con la tabla de ahora. Y fíjense que en el 2016, hace unos años, estos cuatro elementos, el nionio, el moscovio, el teneso y el oganesón, se han incorporado a la tabla periódica. Todos estos elementos tienen una vida muy corta, de segundos o milisegundos, ya que se descomponen muy fácilmente y son altamente radiactivos. Es una tabla, un documento vivo, significa que no es descartable que en un futuro pues, podamos seguir incorporando elementos a esta tabla. Y algo que es de gran preocupación en la comunidad científica es que algunos de los elementos naturales, de los naturales son como 90, pues están en peligro de extinción. Y si nos ponemos como muy tremendistas, pues a lo mejor en 200, 300 años, alguno de estos elementos puede incluso llegar a casi desaparecer. Un respaldo a la importancia de la tabla periódica surgió en el año 2017, cuando las Naciones Unidas proclamó el año 2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica, con motivo del 150 aniversario. Y es que realmente esa tabla que yo les he mostrado contiene una cantidad de información súper útil para toda la comunidad científica, no solamente para los químicos, sino los biólogos, físicos, etc. Además, el objetivo de este año era mostrar el importante papel que tiene la química en el desarrollo de la ciencia y su impacto directo en la vida de las personas y en el bienestar de los mismos. ¿Cuándo surgió el origen de este cómic? Pues justamente en el 2019, en el año internacional de la tabla periódica, pues un grupo de estudiantes de grado en química y ingeniería química, comandados por la profesora Adela Muñoz de la Universidad de Sevilla, pues escogieron cada uno un elemento. Y el trabajo consistía, escojan ustedes ese elemento, escriban o redacten las características más importantes y justamente a raíz de eso, pues hicieron una especie de ponerle cara a esos elementos con un disfraz. Después Raquel va a contar más detalladamente en qué consistió eso, pero ese fue el punto de partida al cómic antecesor de este, que se llamaba Una tabla periódica con mucha vida y que solo contiene 23, la descripción de 23 y los dibujos que incorpora Raquel los 23 elementos. Bueno, y en estos cómics, pues
aparece como inicio pues la vida de Mendeleev, que es el que se considera padre de la tabla periódica. En estos cómics, cada elemento químico, como ven, pues viene refrendado por unos estupendos dibujos y además pues les cuenta en un lenguaje muy coloquial, muy directo, pues algunas características, algunas curiosidades, y en todos hay siempre un puntito de humor. Por ejemplo, el litio, pues el litio nos cuentan cómo deriva de la palabra lito, de griego, que significa piedra, que es un elemento súper reactivo, con lo cual no se aísla de la naturaleza como tal, sino siempre formando parte de sales. Litio nos debe de sonar o recordar que está en la pila. Además nos dan información, curiosidad, pues uno de los antidepresivos lo contiene en forma de carbonato de litio. Otros elementos, por ejemplo, curioso, como lo describen, es el cobre. El cobre pues es un elemento maleable, ya vean cómo está súper genial conseguido, cómo esa característica está puesta en el cómic. A diferencia del litio, que era súper reactivo, pues el cobre es bastante inerte, y eso lo que lo ha llevado es a que lo hayan utilizado, pues por ejemplo, para hacer armas, herramientas. Y una curiosidad que a mí me gustó mucho es que, por ejemplo, hay muchos monumentos que están hechos de bronce. El bronce contiene cobre, y ese cobre, que es por ejemplo el que vemos en algunas monedas, en lugar de tener ya el color del cobre, lo vemos en color verde. ¿Y ese color verde a qué es debido? Ese color verde es que esa porción de cobre del bronce, pues en contacto con el dióxido de carbono y el dióxido de azufre de la naturaleza, pues hace que se oxide y esté recubierto de esta pátina de color verdoso de acetato de cobre. El iridio, pues, es otro de los que me ha parecido genial. Ahí está, no se encuentra en cantidad, ya que se aísla básicamente, proviene de meteoritos. Se llama iridio porque el nombre se le puso en honor a la diosa griega Iris, que significa arcoíris, y es que el iridio es capaz de formar sus sales, pues unas coloraciones pues muy bonitas. Otro de los elementos, por ejemplo, el polonio. El polonio fue descubierto pues por el matrimonio Curie. Se le dio el nombre de polonio en honor al origen de Marie Curie, que era polaca. Y nos cuentan algunas curiosidades, por ejemplo, como el polonio 210, pues por ejemplo, oímos hablar porque fue utilizado para causar la muerte del disidente Alexander Litvinenko, o como por ejemplo el polonio 210 aparece en los cigarros, y cada vez que nos fumamos, pues ahí estamos tomándonos un poquito de polvo. Entonces, simplemente con esto que les acabo de contar, yo creo que la idea del cómic es una herramienta genial, estupenda para acercar a cualquier tipo de público, tanto joven como no tan joven. A mí me ha encantado leer muchas curiosidades que, aun siendo química, yo no conocía, y lo veo pues genial y fantástico, y seguro que va a tener pues mucha repercusión. Y ahora pues te toca a ti, Raquel. Sí, y os voy a contar un poco cómo ha salido el cómic, pero aplaudamos a Ana, que nos ha dado una clase de química. A ver, el cómic va a salir ahora en octubre, de la mano de Andana Editorial. Creíamos que a lo mejor tendríamos un ejemplar para hoy, pero no ha sido así. De todos modos, vamos a enseñaros un poco el proceso. Para quien no me conozca, me dedico al humor gráfico, a la ilustración, al cómic, pero también he trabajado mucho con divulgadores como la matemática Clara Grima o Luis Mascudero, que es biólogo, y este camino de la divulgación me llevó a
hacer este cómic que se titula Científicas, pasado, presente y futuro, que adapta una obra de teatro en la que está la propia Clara Grima, otras 4 investigadoras profesoras investigadoras de la Universidad de Sevilla y Adela Muñoz. Con este cómic conocí yo a Adela Muñoz y Adela me habló de lo que os ha comentado Ana antes. Un grupo de sus estudiantes crearon un desfile de los elementos para describir al público general y al público infantil pues una serie de elementos de la tabla periódica. Es maravilloso el ingenio que tuvieron cada uno de ellos, porque no solo hicieron como una especie de resumen de las principales características de cada elemento, sino que además buscaron un disfraz, se hicieron el disfraz para describir mejor a cada elemento y desfilaron explicando sus propiedades. Después del desfile se hizo un libro, un libro con fotografías de cada elemento y el texto que cada alumno y cada alumna había preparado. Y con estos textos y este libro, Adela me propuso hacer la adaptación a cómic. Fue relativamente fácil porque los textos eran todos muy ingeniosos y solo hubo que adaptarlo al lenguaje del cómic. Pero hace un par de años, Miguel Ángel Giné, de Andana Editorial, una editorial valenciana, coincidiendo con él en un salón de cómic en Mallorca, me dijo que le había gustado mucho este cómic breve de la tabla periódica y que por qué no hacer la tabla periódica entera. Y dije, bueno, a la tabla periódica entera, digo, no sé, tengo que hablar con Adela, a ver qué dice Adela. Y Adela dijo que sí, que sí, que sí, y además tuvo una idea genial que fue a proponer a químicos y químicas de toda España que participaran en este proyecto. Es un álbum de cómic cuyos textos son de una autoría coral maravillosa. Es casi un centenar de personas que ha coordinado la propia Adela, y de todas las universidades, bueno, de un montón de universidades de España, no de todas, y de varios centros de institutos de secundaria y varios centros de investigación también. Y entre este casi centenar de personas, el más mayor es un catedrático, creo que de unos 80 años, y el más joven es un chaval de 12, cuya madre es profesora de química. Y a mí me gusta mucho contar esto porque creo que es una de las riquezas de este cómic. Además, ha sido muy divertido, a medida que Adela iba recopilando todos los textos, iban llegando, ver la imaginación que le echaba cada autor y cada autora. Bueno, la tabla ya os ha comentado Ana antes. Y aquí empieza un poco el desfile de autores. Desde aquí no lo leeréis, pero es el nombre de cada autor y el centro al que pertenece. Solo para que veáis la cantidad de gente que ha participado en este libro. Como os decía, profesorado de 15 universidades, investigadores de 3 centros del CSIC, profesorado de 2 institutos de secundaria y alumnado, también alumnado universitario. Aquí un mapa que preparó Adela con algunos de los centros participantes. Y esta ya es la parte que yo he trabajado más directamente. Yo recibía esto de cada elemento, que como veis es una descripción, en este caso del manganeso, y a partir de esta descripción yo tenía que elaborar un pequeño guión y estructurar cómo iba a ser cada página. No sé si lo veis bien, pero en la izquierda están los bocetos de la página del manganeso, un poco para ordenar los conceptos que la profesora en este caso iba explicando, y imaginar cómo componer una página y contar una historia a partir de ese texto, ¿no? Que era un texto explicativo, evidentemente. Al lado veis los dibujos a tinta ya montados en cómo iban a quedar en la página, y después con los globos de texto y ya con el color y con los textos completos. Veis que hay unos textos que están marcados en azul porque con Adela pensamos que era una buena idea incluir un glosario al final de la tabla periódica, porque hay muchos términos que realmente eran bastante específicos y creíamos que era bueno explicar. Otro ejemplo,
Con el Selenio, con las anotaciones de Adela, porque cada vez que Adela recibía un texto, lo revisaba, anotaba, añadía, quitaba. Y además, si lo veis debajo también, cada autor nos sugería de qué podía disfrazarse el personaje. Este es el papel original con lápiz y tinta encima del Selenio y al lado la página acabada. Si os fijáis, el Selenio, aquí en este caso es un pulpo, tiene cara, y si habéis visto antes, el manganeso también tenía cara. Es que cada personaje que encarna al elemento es la caricatura del profesor o el alumno o la alumna que ha hecho el texto, con lo cual, además de los textos de casi un centenar de personas, había fotos de casi un centenar de personas que había que dibujar también. Esto, es que desde aquí no lo leo. El cloro. Este es el texto del cloro. También os he puesto como ejemplo para que veáis que hay algunos textos que eran bastante más largos, otros que eran bastante más cortos. Hay algún texto que era como, pues, meramente explicativo y otros textos que han sido realmente muy divertidos de elaborar. Un aspecto que me gusta señalar es, aparte de todas las curiosidades que ha ido mencionando Ana, que están recogidas en el cómic, una de las que a mí más me llamó la atención fue la figura de Shelley. Shelley era un droguero y Adela me explicó que es la persona que más elementos químicos ha descubierto. Pero como no tenía ni un título ni estudios, pues muchos de esos elementos constaron como descubiertos por otros químicos. ¿No es así, Ana? Y quise dibujarle, bueno, he dibujado a casi todos los descubridores también, pero él sale bastantes veces porque cada vez que Adela me decía, este también lo descubrió Shelley, pues había que poner a Shelley por ahí. Ups. ¿Y está? Ay, creía que había alguna diapositiva más. Bueno, pues lo dicho, es una recopilación de textos de un montón de personas que recogen las características más importantes de cada elemento, las curiosidades más importantes. Y bueno, yo solo os he contado una, pero en breve espero que podáis tener el libro en vuestras manos y podáis comprobarlo por vosotros mismos. Si tenéis alguna pregunta tanto para Ana como para mí, es el momento, porque creo que todavía tenemos un ratito. Manolo, ¿alguna pregunta? Te he visto hacer así. Una pregunta es, digamos, un tema biográfico mío. Yo terminé el universitario de la y en el química. Al segundo año de estar en química, metido en un laboratorio, una fascinadora química, algo iba a decir, esto no me gusta, porque huele mal y tal, entonces me pasé aparejado. Y me dijeron una cosa curiosa que no sé si la química me dijeron, no, Manolo, no te preocupes, porque yo decía, además yo la química globalmente no he llegado a entenderla, por muchas clases, y daba clases particulares también, no te preocupes, que llegará un momento en que la cabeza te haga clic y entiendas la química. A mí la cabeza no me hizo nunca clic. ¿Es verdad eso lo del clic o no es verdad? Desde mi experiencia personal, siempre lo que he intentado hacer es que todo lo que me explicaban a nivel teórico, pues intentar verlo reflejado en la sociedad, en la naturaleza, en un montón de explicaciones, etc. Pero ese no fue mi caso, de verdad, para nada. Tienes que leerte el cómic y te hará clic. Eso sí es verdad, ¿eh? De verdad que está genial. Y además que lo puedes coger en cualquier momento. Ya te digo, o sea, yo no sabía un montón de curiosidades y una de las finalidades del cómic de verdad es ver que por muy raros que hayan elementos, te van a contar una aplicación que no la conocías, pero que está ahí y que después de leerte el cómic, pues ya la puedes incorporar a tu conocimiento popular. Sí. Yo lo poco que he leído que salió en internet de este cómic, me he enterado como ¿Ves? cosa que no tenía ni idea. Porque está hecho. Lo importante es que para mí lo genial del cómic es la base
que tiene detrás, que no es una sola persona, es un montón de personas que se han volcado en qué voy a sacar de este elemento que me han dicho, pues lo mejor, lo que sea más interesante, etcétera. Pues eso son 118 elementos actualmente en la tabla periódica. Pues cada uno tiene su historia detrás. Y de verdad que está hecho con los dibujos para mí están geniales los dibujos y todo el contenido súper atractivo. Se puede coger, pues hoy voy a ver qué me cuentan del tecnecio y tranquilamente, y mañana pues no es necesario que vamos, y está de verdad súper bien. Por supuesto. Y la verdad es que cuando ahora decías, voy a coger a ver qué dice del tecnecio, o del selenio, o del manganeso, y de cada uno te llevas algo, de cada elemento, cada página tiene algo sorprendente que te llevas y aprendes química casi sin darte cuenta, que es lo que me ha pasado a mí. Claro. Sí. Hola. Nada, Raquel, preguntarte dos cosas. Primero, ¿te costó mucho la adaptación de los textos que recibías con ese lenguaje químico, trasladarlo a viñetas, o sea, hacer la narración gráfica? Y segundo, ¿cómo va a ser la edición del cómic? O sea, ¿cuántas páginas tiene? ¿Qué formato? ¿Han elegido más novela gráfica, más álbum francés o cómo va a ser? Empiezo por lo segundo. Es un formato de a medio camino, diría, entre no es tan grande como un álbum, pero tampoco es un formato de novela gráfica. Y páginas, no sé decirte ahora, creo que tiene, no sé, es que las he dibujado todas, pero ahora ya no me acuerdo. Tiene 100 y pico, 120 creo, o por ahí. Hay un prólogo también y el glosario que hemos añadido al final. Por ahora va a salir en castellano y también en catalán, bueno, catalán-valenciano, porque la editorial es valenciana. Y en cuanto a la primera pregunta, ha habido de todo. Ha habido textos muy divertidos. El del Cerio, por ejemplo, todavía me río cada vez que me acuerdo, porque el profesor de química que lo hizo fue muy original. ¿Lo conoces? ¿Puedes confirmar que es un personaje? Sí. Y luego ha habido otros que eran pues un poco más serios. Entonces, a mí me gusta buscarle un poquito la vuelta a las cosas y he ido añadiendo guiños. Hay muchos guiños al cómic. Hay cameos de Batman, del Príncipe Valiente de Harold Foster. Hay cameos del Capitán Haddock también. Luego también hay un guiño por ahí al cine, porque también hay un cameo de Gizmo, de los Gremlins. He ido añadiendo detallitos así, si veía que el texto era muy serio, pues añadía algún detalle así. Y otras veces sí que tenía que hablar con Adela para decirle, oye Adela, me ha surgido una duda, resuélveme esto, a ver qué tal, ¿no? O sea, en general ha sido un trabajo que ha exigido mucha dedicación y del que he aprendido bastante, creo. Pues nada, estupendo. Auguro un largo recorrido, sobre todo en las facultades de ciencia, como una obra de referencia y de eterna consulta, ¿no? Y antes, sí, de hecho con el primero, con el cómic que mencionaba aquí Manolo, Adela vio que a medida que iban presentando el cómic en diferentes colegios, que tenía mucha aceptación en primaria. En primaria no dan química, pero creemos que es una buena señal. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo te quería preguntar también esta línea que acabas de nombrar ahora, que es la relación con los lectores, que ya con el corpus que tienes un poco de cómic divulgativo, ¿qué diferencias has encontrado en la recepción, ¿no?, entre los cómics divulgativos científicos y el resto de tu obra? Si notas que esto al final tienes más feedback o no lo sé. Bueno, con el cómic divulgativo lo que sí que se nota es que llega a gente que a lo mejor no siempre ha leído cómic, de todas las edades. Y eso es muy bueno, tanto para el cómic como para la divulgación, porque el cómic es un lenguaje muy útil para trabajar en el aula, y creo que tú lo sabes bien, porque formas parte de TVOs con clase, ¿verdad? Y trabajáis el cómic en el aula, y creo que sirve para hablar de historia, para hablar de literatura, para hablar de química, de biología,
y de todo. Y es una herramienta muy, muy interesante y que vale la pena continuar explorando. Pues si no tenéis más preguntas, os damos las gracias por haber venido. Y gracias a Ana también por esta estupenda presentación de la tabla periódica. Y nada, esperemos que os guste el cómic cuando salga. Gracias por haber venido.